Me llamo Clara y aquella noche tomé un tren que partía a medianoche desde la vieja estación de Atocha. El aire olía a metal y a lluvia reciente, y una neblina espesa se deslizaba entre los vagones como si el mundo estuviera suspendido entre la vigilia y el sueño. No sabía muy bien hacia dónde me dirigía, solo sabía que necesitaba marcharme, alejarme de todo lo que me pesaba. Mi maleta era ligera, apenas contenía un abrigo, un cuaderno y un libro que nunca había terminado de leer. En realidad, sentía que no escapaba de un lugar, sino de un pensamiento que me perseguía desde hacía demasiado tiempo. El vagón estaba casi vacío. Un anciano dormía con la cabeza apoyada en el cristal y una mujer joven leía una carta con lágrimas contenidas. Me senté junto a la ventana, observando cómo las luces del andén se disolvían en el humo del tren. Cuando el silbido anunció la partida, sentí un estremecimiento en el pecho, una mezcla de alivio y de miedo. El tren avanzó lentamente y las ruedas comenzaron a cantar ese ritmo hipnótico que siempre me había parecido un latido. Durante los primeros minutos, todo fue silencio. Pero pronto noté algo extraño. El paisaje no parecía avanzar de forma normal. El campo, los árboles, los túneles, todo se repetía, como si el tren girara en círculos invisibles. Y sin embargo, en cada curva aparecía algo diferente. Un columpio oxidado idéntico al que había en el patio de mi infancia. Una casa blanca con geranios en las ventanas, exactamente igual que la de mi abuela. Pensé que era una coincidencia, pero cuando el altavoz del vagón crujió con un sonido metálico y anunció la próxima estación, un escalofrío me recorrió. La voz no era neutra ni mecánica, era mi propia voz. Próxima parada, los juegos que nunca terminan. Me quedé inmóvil. El anciano ya no estaba. La joven que leía la carta había desaparecido. En su lugar, un niño de cabello oscuro observaba por la ventana, y en su rostro reconocí mi propia expresión de cuando tenía 7 años. El tren se detuvo con un suspiro, y al abrirse las puertas, el olor del verano y de la tiza de escuela llenó el vagón. El andén era un patio de recreo. Vi mi bicicleta roja apoyada en una pared y escuché las risas de mis antiguas amigas, aquellas con las que juré no separarme nunca. Todo estaba tan vivo que casi corrí hacia ellas, pero el niño que me miraba negó con la cabeza, como si supiera algo que yo no comprendía. Entonces las luces parpadearon y el tren volvió a moverse. El altavoz volvió a sonar, otra vez con mi voz. Siguiente estación, donde aprendiste a querer. Y entendí que ese viaje no me llevaría a ningún lugar físico. El tren avanzaba por las vías de mi propia memoria, y cada parada sería un sueño, un recuerdo, una herida. Me recosté contra el asiento y cerré los ojos. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar, pero no en el sentido habitual, sino en una forma más profunda, como si mis pensamientos, por primera vez en mucho tiempo, se atrevieran a hablar. El tren continuó su marcha con un suave balanceo, como si atravesara el aire más que la tierra. La voz del altavoz volvió a escucharse, y una vez más reconocí el timbre cálido y melancólico de mi propia voz. Próxima estación, donde aprendiste a querer. El sonido de las palabras se mezcló con un murmullo lejano, un rumor de olas, y un brillo dorado comenzó a filtrarse por las rendijas del vagón. La niebla del exterior se disipó lentamente y, ante mis ojos, el paisaje se transformó. Ya no era la noche húmeda ni los árboles borrosos que habíamos dejado atrás. Frente a mí apareció el mar, un mar inmenso, cubierto de luz, y el tren parecía deslizarse sobre una orilla infinita. El vagón se llenó de un aroma a sal y a juventud. Las paredes, que antes eran de metal gris,
ahora tenían reflejos dorados y el aire vibraba con el sonido de una guitarra lejana. Miré por la ventana y reconocí la playa donde solía pasar los veranos cuando tenía 17 años. Allí estaba el chiringuito de madera donde trabajé un verano entero sirviendo refrescos y helados. Allí también estaba él. Se llamaba Mateo. Tenía el cabello despeinado por el viento y los ojos de un azul imposible, de esos que parecen reflejar el cielo más que la mirada. En aquel entonces creía que el amor era algo que podía detener el tiempo, y durante aquel verano pensé que, junto a él, lo había conseguido. Bajé del tren sin pensarlo. Mis pies se hundieron en la arena tibia y sentí el sol sobre mi rostro. Todo estaba igual que entonces. Las risas, el olor del mar, la sensación de que la vida era eterna y ligera. Mateo me vio y sonrió, como si no hubiera pasado ni un solo día. «Llegas tarde», me dijo con esa voz que aún recordaba incluso en mis sueños más antiguos. Intenté responder, pero las palabras se negaban a salir. Sabía que él no era real, que formaba parte de mi propio recuerdo, y sin embargo todo me resultaba tan tangible que temí quedarme allí para siempre. Él me tomó la mano, y en ese gesto sentí un calor que no provenía del sol. Me llevó hasta la orilla, donde las olas rompían en espuma. Su mirada era la misma, y su sonrisa contenía todo aquello que una vez creí haber perdido. «No viniste a quedarte», me dijo con ternura. «Este tren no te lleva hacia el pasado, Clara. Solo te enseña lo que fuiste capaz de sentir». Su mano se desvaneció entre la mía, como si fuera arena. Intenté retenerlo, pero el viento sopló con fuerza, levantando una nube de luz dorada. Cuando abrí los ojos, ya estaba de nuevo en el vagón. El mar había desaparecido. Las paredes volvieron a ser metálicas y solo un leve aroma a sal quedó suspendido en el aire. Afuera, la noche regresaba con su tierno silencio. El altavoz volvió a hablar. «Siguiente estación, donde aprendiste a perder». El sonido de esas palabras me atravesó el pecho. Sentí un leve temblor en las manos, una intuición de que la siguiente parada sería más difícil de mirar. El tren aceleró y la niebla volvió a envolverlo todo como si el tiempo se cerrara sobre sí mismo. Me quedé quieta, mirando mi reflejo en la ventana. Ya no era la misma. Algo en mis ojos se había encendido. Una comprensión silenciosa de que aquel viaje no era una huida, sino un regreso a lo más profundo de mí misma. El tren redujo la velocidad hasta casi detenerse, y un frío inesperado llenó el vagón. Las luces parpadearon, y el altavoz volvió a susurrar con mi voz cansada. «Próxima estación, donde aprendiste a perder». Las puertas se abrieron con un gemido, y un viento húmedo, cargado de lluvia y olor a piedra, se coló dentro. Bajé del vagón sin pensarlo, y el mundo que me recibió fue un antiguo barrio que reconocí de inmediato. Era la ciudad donde viví cuando tenía 20 años, aquella donde todo cambió, donde el amor se convirtió en ausencia y la esperanza en silencio. La calle estaba vacía. Las luces de los faroles se reflejaban en el empedrado mojado, y cada paso resonaba como un eco sin destino. Caminé sin rumbo hasta llegar a una pequeña cafetería en la esquina, con las persianas medio bajadas. En su interior todo permanecía igual que en aquel último día. Las tazas aún humeaban, los periódicos seguían abiertos sobre las mesas, y en el rincón una chaqueta colgada en la silla recordaba una despedida que nunca se cerró. Allí estaba él, sentado frente al ventanal. No era Mateo, sino alguien diferente, alguien a quien había amado de otra manera, con más miedo que pasión. Su rostro estaba borroso, como si el tiempo lo hubiera borrado a medias. Solo recordaba su voz diciéndome adiós,
y el temblor de sus manos cuando me dejó una carta doblada sobre la mesa. Me acerqué lentamente, sabiendo que aquella escena era una repetición del dolor, un eco que mi corazón aún guardaba. El sonido de la lluvia caía con la misma cadencia que las lágrimas que no supe derramar entonces. «¿Por qué volviste?», preguntó él sin mirarme. «No lo sé», respondí. «Tal vez porque nunca me fui del todo». Él levantó la cabeza y por un instante sus ojos se cruzaron con los míos. No había reproche, solo una calma inmensa, como si el dolor ya hubiera cumplido su ciclo. «No perdiste nada, Clara», dijo con voz suave. «Solo aprendiste que algunas cosas no se quedan, aunque las ames». Las palabras resonaron dentro de mí con una claridad que nunca antes había sentido. Me di cuenta de que toda mi vida había huido del vacío, tratando de llenarlo con ruido, con trabajo, con otros rostros, con promesas que nunca creí del todo. Pero el vacío no era un enemigo, era el lugar donde mi alma descansaba para volver a empezar. La figura frente a mí comenzó a desvanecerse y con ella se apagó la lluvia. Las paredes de la cafetería se disolvieron en una neblina plateada y cuando parpadeé ya estaba de nuevo dentro del tren. El vagón se veía diferente. No era el mismo metal oscuro, sino un tono más cálido, casi dorado. Los asientos estaban ocupados por siluetas dormidas, quizás recuerdos, quizás fragmentos de mí misma. En el cristal, mi reflejo parecía más tranquilo, como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo sujetando. El altavoz habló una vez más, esta vez con un tono sereno, casi maternal. «Siguiente estación, donde aprendiste a estar sola». El corazón me dio un vuelco. Soledad. Aquella palabra que siempre había evitado, que siempre había llenado con voces ajenas y promesas efímeras. Pero ahora no sonaba como una condena, sonaba como un descanso. El tren volvió a moverse y yo cerré los ojos, dejando que el murmullo de las ruedas se confundiera con el pulso lento de mi respiración. Sentí que el viaje seguía, pero ya no hacia el pasado, sino hacia un silencio nuevo que me esperaba al final del túnel. El tren avanzó durante lo que pareció una eternidad. Ya no había anuncios, ni voces, ni el sonido metálico de los frenos, solo el silencio. De pronto, un brillo blanco se filtró por las ventanas, un resplandor tan intenso que tuve que cubrirme los ojos con la mano. El vagón se detuvo sin aviso y una calma absoluta envolvió todo. Las puertas se abrieron lentamente y ante mí se extendió un paisaje que parecía suspendido fuera del tiempo. Era un vasto campo cubierto de nieve, tan inmenso que el horizonte se confundía con el cielo. No soplaba el viento, no había huellas, ni un solo sonido. Solo el silencio, espeso y sereno, el tipo de silencio que no pesa, sino que acaricia. Bajé del tren. El aire era frío, pero no dolía. Cada paso dejaba una huella leve sobre la nieve intacta, una marca que pronto el mismo silencio parecía borrar. Miré hacia atrás, y el tren, envuelto en vapor blanco, se desvanecía poco a poco, como si nunca hubiera existido. Me quedé sola en medio de aquella blancura infinita. Al principio sentí miedo. El instinto me decía que debía buscar algo, una voz, una señal, cualquier cosa que me recordara que no estaba completamente sola. Pero a medida que caminaba, comprendí que ese vacío no era una ausencia, sino una presencia distinta. La soledad, la verdadera, no era oscuridad, sino claridad. Era el espacio donde podía escucharme sin ruido. Me senté sobre una piedra medio cubierta de hielo. A lo lejos, un lago helado reflejaba la luz pálida del cielo, y en él vi algo que me dejó sin aliento. Era mi propio reflejo, pero diferente. No la Clara cansada ni la que huía, sino una versión serena,
con los ojos tranquilos y los labios curvados en una sonrisa apenas perceptible. Ella me miró desde el otro lado del hielo, como si esperara a que dijera algo. Siempre tuve miedo de estar sola, susurré. Pensaba que la soledad era un castigo. Mi reflejo inclinó la cabeza, y aunque no habló, sentí su respuesta dentro de mí. No era un castigo, Clara. Era un descanso que no sabías aceptar. Las lágrimas no salieron, pero una paz profunda me envolvió. Me di cuenta de que toda mi vida había intentado llenar el silencio, temiendo lo que podría decirme si lo escuchaba. Pero en ese momento entendí que la soledad no me pedía nada. Solo me ofrecía quietud, un lugar donde poder existir sin tener que explicar nada. El cielo comenzó a cambiar de color, del blanco al dorado suave del amanecer. La nieve brillaba como polvo de estrellas y el frío se volvió tibio. Me levanté despacio, sintiendo que algo en mí se acomodaba por fin. Entonces, a lo lejos, oí el sonido familiar del tren. No era un ruido abrupto, sino un llamado suave, casi una invitación. Me giré y lo vi acercarse, envuelto en vapor rosado. Comprendí que el viaje debía continuar, que aquel descanso era solo una pausa antes de otro descubrimiento. Subí de nuevo al vagón. El asiento estaba cálido, como si alguien me hubiera estado esperando. El altavoz emitió un leve zumbido, y mi voz volvió a llenar el espacio con un tono distinto, más lento, más profundo. Siguiente estación, donde aprendiste a perdonarte. Sonreí sin miedo. Ya no temía al viaje, ni al pasado, ni a mí misma. Cerré los ojos, dejé que el tren se pusiera en marcha y sentí que, por primera vez, la soledad no era un abismo, sino un hogar. El tren se deslizaba con una suavidad casi irreal, como si flotara sobre un río de aire. Las luces del vagón habían cambiado de tono. Ya no eran frías ni metálicas, sino de un dorado cálido, como el sol de una tarde de otoño. Me sentía tranquila, aunque dentro de mí se movía algo que no sabía nombrar. El altavoz volvió a hablar y mi voz, más dulce que nunca, pronunció las palabras que había estado esperando. Próxima estación, donde aprendiste a perdonarte. El tren comenzó a disminuir la velocidad y el paisaje del exterior se transformó en una llanura iluminada por una luz anaranjada y suave. Había árboles con hojas doradas que caían lentamente y un aire tibio, perfumado de tierra y melancolía. Al abrirse las puertas, un viento ligero me acarició el rostro y sentí que algo dentro de mí también se abría. Caminé unos pasos y vi un pequeño sendero de piedra que conducía a un claro. En el centro, una mesa de madera estaba puesta como para una cena, aunque no había nadie. Sobre la mesa descansaban objetos que conocía demasiado bien. Un reloj roto, un cuaderno manchado de tinta, una fotografía arrugada, una carta que nunca envié. Me quedé de pie frente a ellos. Cada uno representaba algo que había intentado olvidar. Las palabras que no dije, las promesas incumplidas, los días en los que no fui valiente. Durante años los había escondido en los rincones de mi mente, creyendo que el tiempo los borraría. Pero ahí estaban, esperándome. «Hola, Clara», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi figuras que emergían entre los árboles. No eran personas desconocidas, eran fragmentos de mí misma. Vi a la joven que huyó por miedo al amor, a la niña que fingió ser fuerte cuando solo quería llorar, a la mujer que se culpó por no haber sabido salvar a todos. Se acercaban despacio, sin reproche. Sus rostros estaban serenos y en sus ojos brillaba una ternura que jamás me había permitido sentir hacia mí misma. Una de ellas, la más parecida a mí ahora, tomó la palabra. «Nos juzgaste demasiado tiempo. Nos llamaste errores, fracasos, debilidades,
pero sin nosotras no serías tú. Me temblaron las manos. Quise disculparme, pero ninguna palabra parecía suficiente. No tienes que pedir perdón, dijo otra voz, suave como un eco entre las hojas. Solo míranos, reconócenos, acepta que hicimos lo mejor que pudimos. El aire se volvió más cálido. Las figuras me rodearon sin tocarme, como un abrazo invisible. Sentí una oleada de emoción tan profunda que apenas podía respirar. Por primera vez entendí que el perdón no era un acto, sino una comprensión silenciosa, la de saber que incluso mis errores habían sido una forma de búsqueda, un intento de amar y de vivir. Me acerqué a la mesa y toqué el reloj roto. Las agujas comenzaron a moverse lentamente, marcando una hora que no existía, una hora solo mía. En ese instante sentí que algo dentro de mí se liberaba. No había culpa, solo una calma tan vasta que casi dolía. El cielo comenzó a oscurecerse y las figuras se desvanecieron una a una, dejando tras de sí un resplandor tenue. Me quedé sola otra vez, pero esta vez la soledad no era un vacío, sino un silencio lleno de gratitud. El tren me esperaba al final del camino. Subí sin prisa. Dentro, el aire tenía aroma a madera y a pan recién hecho. Me senté junto a la ventana y el altavoz habló con un tono distinto, lleno de ternura. Siguiente estación, donde comprendiste lo que significa volver a vivir. Cerré los ojos y sonreí. Ya no viajaba para escapar, viajaba para regresar a mí misma. El tren avanzaba ahora con un ritmo distinto, casi alegre, como si las ruedas siguieran el compás de una melodía secreta. Afuera, la niebla había desaparecido por completo y la oscuridad comenzaba a llenarse de un resplandor suave, el anuncio de un nuevo amanecer. El altavoz susurró y al escuchar mi voz sentí un estremecimiento distinto, una especie de promesa. Próxima estación, donde comprendiste lo que significa volver a vivir. El vagón parecía respirar conmigo. Las luces titilaban como luciérnagas y el aire tenía un perfume dulce, a pan recién horneado y a flor de naranjo. Cuando el tren se detuvo, un haz de luz dorada inundó las puertas y bajé con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Me encontré en medio de una ciudad que no recordaba haber visitado nunca, pero que, sin embargo, me resultaba familiar. Era luminosa, llena de calles estrechas, balcones con geranios, risas lejanas y campanas que marcaban la hora. La vida fluía por todos lados. Un niño corría detrás de una pelota. Una anciana vendía pan envuelto en paños blancos. Una pareja se besaba sin prisa bajo un toldo azul. Todo parecía moverse con una naturalidad serena, como si el tiempo allí no se midiera en minutos, sino en respiraciones. Caminé despacio entre la gente. Nadie me miraba como a una extraña, y sin embargo sentía que todos me reconocían de alguna manera. Había música en alguna parte, una melodía suave de guitarra que se confundía con el murmullo del viento. Me detuve junto a una fuente. El agua brillaba con reflejos dorados y al inclinarme vi mi rostro en ella. No el cansado ni el temeroso, sino el de alguien que vuelve a confiar. Me senté en un banco y cerré los ojos. Sentí el calor del sol en la piel y comprendí algo muy simple y muy profundo. Vivir no era correr hacia adelante ni huir del dolor, sino estar, sentir, respirar cada instante como si fuera el primero. La vida no había desaparecido de mí, solo se había escondido detrás del miedo. Una mujer se acercó y me ofreció una taza de café. Tenía una sonrisa luminosa y un rostro que me resultaba vagamente conocido. «Te esperaba», dijo. Su voz era la mía, pero más cálida, más viva. Comprendí entonces que no era otra persona, sino la parte de mí que había aprendido a disfrutar, la que alguna vez olvidé cuidar. «¿Y ahora qué hago?», pregunté.
Nada, respondió con dulzura. Solo sigue respirando. La vida hará el resto. Tomé el café y el sabor me pareció el más real que había sentido en mucho tiempo. Era amargo y dulce a la vez, como todo lo que había sido verdadero en mi existencia. Alrededor, el bullicio del mercado crecía. Las campanas sonaban más cerca y el cielo se abría en un azul profundo. Miré hacia el horizonte y por primera vez desde que comenzó el viaje, sentí deseos de quedarme. No porque quisiera detener el tren, sino porque entendí que el movimiento estaba dentro de mí, que no necesitaba un destino para sentirme viva. Entonces, desde alguna parte, el sonido del tren volvió a escucharse, no como un llamado triste, sino como una invitación a seguir descubriendo. Me levanté con serenidad, dejé la taza sobre el banco y seguí el eco de aquel sonido metálico y suave. El vagón me esperaba, reluciente, casi acogedor. Subí sin mirar atrás. Las luces interiores brillaban como la tarde que acababa de dejar, y una voz, la mía, pero más firme, habló desde el altavoz. Siguiente estación, donde comprendiste que nada se pierde, solo se transforma. Me recosté en el asiento, sintiendo que cada palabra era un latido nuevo. El tren avanzó hacia un horizonte dorado, y por primera vez no tuve prisa por llegar. El tren avanzaba bajo un cielo teñido de cobre. Era ese momento del día en que la luz parece recordar que fue sol, y sin embargo ya comienza a ser noche. El aire dentro del vagón olía a lluvia lejana y a tierra húmeda, como si el mundo entero respirara con calma después de un largo día. Yo miraba por la ventana, observando cómo el paisaje se deslizaba lentamente, y sentía dentro de mí una mezcla de nostalgia y gratitud. El altavoz volvió a sonar, y mi voz, ya sin temblor, ya sin prisa, pronunció las palabras que esperé escuchar sin miedo. Próxima estación, donde comprendiste que nada se pierde, solo se transforma. El tren se detuvo en silencio, como si respetara el peso de aquella frase. Las puertas se abrieron, y una brisa templada, casi otoñal, me acarició el rostro. Afuera se extendía un paisaje imposible, un valle iluminado por un sol que no ardía, sino que parecía flotar en el aire, una luz sin sombra. Caminé despacio y pronto comprendí que no estaba en un lugar físico, sino dentro de algo más vasto, más íntimo. A lo lejos vi una hilera de figuras, pequeñas luces que titilaban suavemente. Me acerqué y reconocí rostros. Algunos eran de personas que había amado y que ya no estaban. Otros, de desconocidos que en algún momento cruzaron mi camino solo por un instante. Cada uno de ellos me miraba con una sonrisa serena, como si todos formaran parte de una misma corriente. «¿Pensabas que las cosas se rompían?», susurró una voz que no supe de dónde venía, pero en realidad solo cambiaban de forma. Entonces vi cómo las figuras se transformaban lentamente en escenas. La playa donde conocí a Mateo, la casa de mi infancia con las cortinas moviéndose al viento, la habitación donde lloré mi primera pérdida, la cafetería donde me sentí sola y la ciudad donde volví a reír. Todo estaba allí, no como recuerdos aislados, sino como piezas de un mismo tapiz. Cada dolor, cada alegría, cada error, cada instante, todo encajaba, como si la vida hubiera tejido su propia lógica invisible. Caminé entre las imágenes, tocándolas con las manos, y cada una se deshacía en luz. La tristeza se convertía en calma, el miedo en ternura, la ausencia en comprensión. Sentí que algo muy profundo dentro de mí se relajaba, como si por fin entendiera lo que había estado buscando desde el principio, que nada se pierde verdaderamente, porque todo lo vivido permanece en la forma en que somos, en la manera en que miramos, en el modo en que respiramos. Una figura se acercó. Era yo, otra vez,
pero esta vez no como reflejo ni como sombra, sino como una presencia real. Llevaba un vestido claro y el cabello suelto, y en su rostro había una paz luminosa. «Has llegado lejos», me dijo con una sonrisa, «pero el viaje aún no termina». «¿A dónde va este tren realmente?», pregunté. «Hacia donde tú decidas mirar», respondió. «El pasado te mostró de dónde vienes. Ahora aprenderás hacia dónde puedes ir». El cielo comenzó a llenarse de destellos, como si millones de luciérnagas danzaran suspendidas en el aire. Cada una parecía contener un recuerdo, una emoción, una palabra no dicha, y comprendí que todo lo que creía haber perdido seguía viviendo en mí, en formas distintas, transformadas, pero eternas. Volví al tren con el corazón ligero. Las ruedas comenzaron a girar otra vez, y el sonido era como el murmullo de un río constante, infinito. Me acomodé en el asiento, apoyé la frente en el cristal y dejé que las luces del paisaje se mezclaran con las del vagón. El altavoz habló una vez más, pero esta vez mi voz sonaba casi como un suspiro. «Siguiente estación, donde encontraste el valor de seguir». Sonreí con dulzura. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mi vida no necesitaba saberlo. Bastaba con seguir adelante, con el corazón abierto y la certeza de que, aunque todo cambie, nada se pierde realmente. El tren comenzó a moverse otra vez, pero esta vez el sonido de las ruedas era distinto, más profundo, más firme, como si cada golpe metálico sobre los rieles pronunciara una palabra silenciosa: «Continúa, continúa, continúa». La luz del vagón se fue apagando lentamente hasta quedar sumergida en una penumbra azulada. Afuera, la noche se extendía en toda su magnitud, con montañas oscuras y valles cubiertos de sombras. El altavoz susurró, y mi voz, apenas un hilo de aire, dijo con serenidad: «Próxima estación, donde encontraste el valor de seguir». Las puertas se abrieron y me recibió un viento frío que olía a piedra húmeda y a hojas secas. Bajé del tren, envuelta en un silencio tan denso que podía oír el pulso en mis sienes. Frente a mí se extendía un camino estrecho que ascendía entre colinas, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Lo miré con cierta aprensión, porque aquella oscuridad tenía algo familiar. Era el miedo. Comencé a caminar despacio. Cada paso resonaba como un eco dentro de mí. No tardé en notar que algo se movía a mi alrededor. Sombras, no personas, sino formas que adoptaban rostros que conocía demasiado bien. Los rostros de mis temores. Vi el miedo a equivocarme, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser suficiente. Todos caminaban a mi lado, susurrándome lo que tantas veces había escuchado en silencio. «No podrás, no sirve de nada, regresa». Por un instante sentí el impulso de volver al tren, de refugiarme en el vagón cálido donde todo era seguro. Pero algo dentro de mí se negó. No vine hasta aquí para huir otra vez. Respiré hondo y seguí subiendo. La cuesta se volvía más empinada y el aire más helado, pero cada vez que una sombra se acercaba, una pequeña chispa de luz surgía bajo mis pies, iluminando el camino justo lo suficiente para avanzar. Comprendí entonces que aquella luz no venía del cielo ni del tren. Nacía de mí. Cada paso que daba con miedo encendía una claridad más fuerte, una especie de fuego suave que me envolvía sin quemar. Las sombras comenzaron a retroceder. Algunas se disolvían con el viento, otras se transformaban en pájaros que volaban hacia la noche. Yo seguí caminando, y cuando llegué a la cima de la colina, el paisaje se abrió ante mí, un horizonte inmenso, con el amanecer asomando a lo lejos, aún tímido, pero indudablemente vivo. El cielo cambiaba de tono, del azul profundo al gris perlado, y en ese cambio sentí algo que hacía tiempo no sentía: fuerza.
no la fuerza del orgullo ni del desafío, sino esa otra, más silenciosa, la que nace cuando uno acepta que puede tener miedo y aún así avanzar. Me senté sobre una roca y miré hacia el valle. Las sombras se habían ido, solo quedaba el rumor del viento entre los árboles y el latido sereno de mi corazón. Por primera vez entendí que el valor no era ausencia de miedo, sino el arte de caminar junto a él sin detenerse. Detrás de mí oí el silbido del tren. No era un llamado urgente, sino una melodía suave, como si me invitara a regresar cuando estuviera lista. Me levanté despacio, respiré profundamente y comencé a bajar la colina. El vagón me esperaba con las puertas abiertas. Entré y me senté en el mismo asiento de siempre, pero esta vez me sentía distinta, más ligera, más viva. El altavoz volvió a sonar y mi voz, firme y cálida, dijo: Siguiente estación, donde aprendiste lo que significa amar de verdad. Cerré los ojos. El tren arrancó con suavidad y el paisaje nocturno comenzó a llenarse de luz. El tren avanzaba con un ritmo tan suave que apenas podía distinguir el sonido de las ruedas. Afuera, la noche se había disuelto por completo y un amanecer de tonos rosados comenzaba a nacer en el horizonte. Todo en aquel momento tenía una calma luminosa, como si el mundo contuviera la respiración antes de abrir los ojos. El altavoz emitió un leve zumbido y por primera vez mi voz no sonó como un anuncio, sino como una caricia. Próxima estación, donde aprendiste lo que significa amar de verdad. El vagón se llenó de una claridad dorada que no provenía de ninguna lámpara. Era una luz cálida, envolvente, la misma que sentía en los sueños felices de mi infancia. Cuando las puertas se abrieron, el aire olía a flores recién cortadas, a pan dulce, a tierra húmeda después de la lluvia. Bajé despacio, con la sensación de que estaba entrando en un lugar sagrado. Ante mí se extendía un jardín inmenso. Había caminos de piedra, árboles frutales, fuentes que murmuraban con voz de agua y pájaros que cruzaban el cielo en vuelos lentos. Todo parecía moverse al ritmo de una misma respiración. Comencé a caminar, sin prisa, tocando las ramas, escuchando el rumor del viento entre las hojas. A cada paso recordaba algo distinto: el rostro de mi madre cuando me arropaba, la risa de un amigo perdido, la mirada de alguien que me quiso sin pedirme nada. Comprendí que el amor no era una historia que empieza y termina, sino un hilo que atraviesa toda la vida, incluso cuando creemos haberlo perdido. Me detuve frente a un lago claro, tan quieto que reflejaba el cielo como un espejo. Al acercarme, vi que no estaba sola. Había una figura al otro lado del agua. No era alguien desconocido, pero tampoco era exactamente yo. Era una mujer que me miraba con ternura infinita. Su rostro tenía arrugas suaves, la serenidad de quien ha vivido mucho y ha aprendido a aceptar. En su mirada reconocí algo que me hizo temblar: amor puro, sin condición. Ella habló y su voz era al mismo tiempo la mía y la de todas las personas que alguna vez me quisieron. Durante años creíste que amar era entregarte hasta desaparecer. Creíste que amar era depender, sufrir, esperar. Pero el amor verdadero no pide, no exige, no teme. Solo existe. Es el aire que respiras, el sol que te toca, la voz que te guía incluso cuando callas. El agua del lago comenzó a moverse y la figura cruzó hacia mí, no caminando, sino desvaneciéndose en un resplandor que me envolvió por completo. Sentí un calor en el pecho, una vibración que no venía del cuerpo, sino del alma. En ese instante lo entendí. Amar de verdad no era encontrar a alguien ni perderlo, sino reconocer la belleza de existir. Era mirar el mundo y saber que todo, cada piedra, cada mirada, cada herida, formaba parte de un mismo pulso de vida.
Las lágrimas me llenaron los ojos, pero no eran de tristeza, eran de gratitud. Miré al cielo y sentí que algo en mí se abría por completo, como una flor al sol. Por primera vez, me amé sin condiciones, sin reproches, sin miedo. El viento sopló con suavidad, levantando pétalos de los árboles, y en el aire resonó el silbido lejano del tren. No era una despedida, era una continuación. Volví al vagón con una sonrisa. Dentro, el ambiente era más cálido, casi familiar. En los asientos había rostros conocidos, sombras de quienes alguna vez amé y que ahora parecían acompañarme en silencio. El altavoz habló una vez más y mi voz sonó firme, llena de vida. Siguiente estación, donde comprendiste que todo tiene un propósito. El tren comenzó a moverse entre campos dorados y yo apoyé la cabeza en el cristal. Por primera vez en el viaje, no sentí que iba hacia un destino. Sentí que el destino viajaba conmigo. El tren se deslizaba entre campos infinitos de luz dorada. No había ya sombras ni oscuridad, solo esa claridad serena del amanecer que parece decir que todo, absolutamente todo, tiene un motivo para existir. Yo observaba el paisaje con una calma que no había sentido jamás. El aire dentro del vagón era tibio y cada respiración se sentía como una promesa cumplida. El altavoz sonó y mi voz, plena, segura, casi maternal, pronunció con lentitud: próxima estación, donde comprendiste que todo tiene un propósito. Las puertas se abrieron y un aire perfumado a madera, a trigo y a luz llenó el espacio. Bajé del tren y me encontré en un valle cubierto de hierba suave, con montañas a lo lejos que parecían flotar sobre una neblina dorada. El cielo tenía un azul tan claro que dolía mirarlo, y el silencio que lo envolvía era distinto de todos los anteriores. Era un silencio lleno de significado, el tipo de silencio que no vacía, sino que explica. Comencé a caminar por un sendero bordeado de flores silvestres. A cada paso, el paisaje cambiaba suavemente, como si respondiera a mis pensamientos. Vi escenas surgir a los lados del camino, flotando como reflejos en el aire. Allí estaba mi infancia, con su inocencia desbordante, luego mi juventud, con sus pasiones y sus miedos, después mis pérdidas, mis noches solitarias, mis pequeños triunfos, mis renuncias. Todo aparecía ante mí con una claridad que no dolía, porque ya no lo miraba desde la herida, sino desde la comprensión. Vi cómo cada error llevaba a un encuentro, cómo cada ausencia abría un espacio nuevo, cómo cada final había sido la semilla de algo diferente. Era como observar el dibujo invisible que la vida había ido tejiendo detrás de mí mientras caminaba a ciegas. Y en ese tapiz inmenso no había un solo hilo que sobrara. De pronto, el camino me llevó a un puente sobre un río transparente. Me detuve en el centro y miré el agua correr bajo mis pies. Su corriente era suave, continua, como el paso del tiempo. Me incliné y vi mi reflejo, pero esta vez no era uno solo. En el agua estaban todas mis versiones: la niña que soñaba sin miedo, la joven que se enamoraba con el corazón entero, la mujer que lloraba por lo perdido, la que aprendía a perdonar, la que por fin comprendía. Todas me miraban y sonreían. Nada fue en vano, susurré, y mi voz se confundió con el murmullo del río. Sentí un temblor en el suelo. Al otro lado del puente apareció la silueta del tren, envuelta en vapor dorado. Su forma parecía más ligera, casi transparente, como si perteneciera ya a otro plano. Subí sin miedo. Dentro todo estaba bañado por una luz suave, y en cada asiento, donde antes solo había sombras, ahora veía rostros conocidos. Eran personas que habían pasado por mi vida, algunas hacía muchos años, otras apenas un instante,
pero todas estaban allí, sonriéndome con afecto. Me senté en mi lugar habitual y por primera vez comprendí que aquel tren no era un vehículo, sino un espejo de mi propio viaje. No viajaba para llegar a un sitio, viajaba para entender que cada estación, cada pausa, cada desvío habían sido necesarios para traerme hasta este punto exacto. El altavoz sonó una vez más. Mi voz, clara como la mañana, dijo: «Siguiente estación, donde aprendiste a dejar ir». Y comprendí que ese sería el paso final antes del descanso, el instante en el que todo lo comprendido debía ser liberado para poder renacer. Apoyé la cabeza contra el cristal. Afuera, el paisaje comenzaba a cambiar otra vez. La luz se volvía más suave, más dorada, más cercana al crepúsculo que al amanecer. Sonreí con serenidad. No tenía miedo. Si todo tenía un propósito, entonces incluso el final formaba parte de la misma armonía. El tren avanzaba más lento, como si también él sintiera el peso del crepúsculo. Afuera, el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, y el sol, grande y tranquilo, descendía hacia el horizonte con esa elegancia melancólica que solo tienen las despedidas. Dentro del vagón reinaba un silencio lleno de ternura, el tipo de silencio que no oprime, sino que invita a respirar profundamente antes de un adiós. El altavoz sonó y mi voz, suave y clara, pronunció con un eco que parecía venir del alma: «Próxima estación, donde aprendiste a dejar ir». Las puertas se abrieron con un suspiro. Bajé del tren y el aire me envolvió con un aroma a hojas secas y viento tibio. El paisaje era una colina bañada por la luz del atardecer. En la cima, un árbol enorme se alzaba solitario, sus ramas extendidas como brazos que abrazaban el cielo. A su alrededor flotaban pequeños destellos, luces que parecían recordar vidas, momentos, nombres. Caminé despacio hacia el árbol. A cada paso reconocía los rostros que habitaban en esas luces, personas que amé y perdí, instantes que alguna vez quise retener, palabras que no volví a decir. Todas estaban allí, brillando suavemente, sin tristeza. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitirme despedirme de todo lo que alguna vez temí soltar. Me senté bajo el árbol. El suelo estaba cubierto de hojas doradas que crujían apenas bajo mi cuerpo. Frente a mí, las luces comenzaron a moverse lentamente, acercándose hasta formar un círculo cálido, envolvente. Una de ellas, más luminosa que las demás, descendió hasta mi pecho. Sentí su calor y comprendí sin palabras que era un recuerdo antiguo, el más profundo de todos, la sensación de haber amado y perdido, de haber querido detener el tiempo. Durante años había cargado ese peso creyendo que dejar ir era renunciar, que olvidar era traicionar lo vivido, pero en aquel instante lo comprendí. Dejar ir no era borrar, era permitir que lo amado siguiera su curso natural, libre de la cadena del dolor. Era amar sin poseer, recordar sin sufrir. Cerré los ojos. El viento sopló con suavidad, moviendo las ramas del árbol, y en ese murmullo escuché voces, voces dulces, conocidas, mezcladas con la mía. Decían adiós, pero no un adiós triste, sino un adiós lleno de gratitud. Vi las luces elevarse lentamente hacia el cielo, perdiéndose en el resplandor del sol poniente. Cada una de ellas dejaba una estela dorada que se fundía con el aire. Cuando la última desapareció, el mundo quedó en silencio y yo sentí dentro de mí una ligereza que nunca había sentido antes. No quedaba peso, no quedaba miedo, solo espacio. Un espacio limpio donde todo podía empezar de nuevo. Me puse de pie y miré hacia el horizonte. El tren me esperaba al pie de la colina, con las puertas abiertas, bañado por la luz dorada del crepúsculo. Caminé hacia él sin prisa, disfrutando de cada paso, de cada respiración,
de cada latido. Al subir, el interior del vagón era diferente. Las luces eran suaves, casi como velas. En los asientos, una calma profunda lo llenaba todo. Me senté y por primera vez en todo el viaje, el altavoz permaneció en silencio. No había anuncio, no había destino. Cerré los ojos y sonreí. Quizás el acto de soltar no era el final, sino el verdadero comienzo. Quizás solo cuando aprendemos a dejar ir, podemos sostener la vida sin miedo a perderla. Entonces, un leve sonido llenó el vagón, como un suspiro. Era mi voz, pero ya no venía del altavoz, venía de dentro de mí. Siguiente estación, donde comprendiste quién eres. El tren comenzó a moverse otra vez, deslizándose entre la luz del ocaso y la primera sombra de la noche. Sabía que lo que venía ahora no era un recuerdo ni un sueño, sino el encuentro más profundo, el de mí conmigo misma. El tren se movía casi sin sonido, como si flotara entre dos mundos. Afuera ya no había ni noche ni día, sino una claridad plateada que parecía nacer desde todas partes. Era una luz sin sombra, una respiración suspendida. Yo me sentía ligera, como si mi cuerpo hubiera quedado atrás y solo mi conciencia viajara ahora. El altavoz volvió a sonar, pero su voz no era la mía de antes, ni la del tren. Era una voz más profunda, más suave, la voz de algo que siempre me había acompañado en silencio. Próxima estación, donde comprendiste quién eres. Las puertas se abrieron y una corriente de aire tibio me envolvió. Salí del vagón y me encontré en un lugar que no sabía describir. No era un paisaje, ni una ciudad, ni un sueño. Era un espacio inmenso, sin límites, donde todo parecía respirar a la vez. El suelo era como agua y cielo al mismo tiempo, y cada paso que daba dejaba una ondulación luminosa, como si el mundo entero se hiciera eco de mi presencia. A lo lejos, vi una figura que caminaba hacia mí. No era la clara niña, ni la joven, ni la mujer que había aprendido a soltar. Era algo más completo, una versión mía que contenía a todas las demás, una presencia serena, tan humana como luminosa. Al acercarse, sentí que el aire se llenaba de un calor que no quemaba, sino que abrazaba. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Soy tú, respondió, la que siempre estuvo aquí, incluso cuando creías haberte perdido. Soy la que no necesitaba huir, ni buscar, ni demostrar nada. Solo esperé a que me escucharas. Sus palabras se disolvieron en el aire, pero dentro de mí dejaron un eco tan profundo que me temblaron las manos. Comprendí que durante todo el viaje no había conocido lugares, sino partes de mí. Cada estación, cada recuerdo, cada sombra, habían sido fragmentos de mi propio ser pidiéndome ser reconocidos. Ella, yo, se acercó más hasta que nuestras frentes casi se tocaron. En ese instante, una corriente suave de luz nos envolvió y sentí cómo todas las versiones de mí misma, las que lloraron, las que amaron, las que temieron y las que soñaron, se reunían en un solo punto, en una sola respiración. No había separación, no había antes ni después, solo existencia. El espacio alrededor comenzó a cambiar. No era ya ese mundo líquido, sino una habitación tranquila, con una ventana abierta por donde entraba la brisa de la mañana. En la mesa, un cuaderno, un libro, una taza de té tibio. Reconocí cada objeto. Era mi casa, pero no la de mis recuerdos, sino la de ahora, la del presente que siempre había estado esperándome. La figura frente a mí sonrió y habló por última vez. Ya no necesitas buscarte, ya estás aquí. Y con esas palabras se desvaneció lentamente, fundiéndose conmigo hasta que no supe dónde terminaba ella y dónde comenzaba yo. Cerré los ojos, escuché el sonido lejano del tren, pero esta vez no era un llamado, sino una despedida dulce,
como un suspiro que se apaga sin tristeza. Respiré hondo y el aire olía a nuevo comienzo. Cuando los abrí, la luz del amanecer llenaba la habitación. Me di cuenta de que estaba en mi cama, cubierta por la claridad suave del alba. La misma casa, el mismo silencio, pero nada era igual. Sentía una paz desconocida, profunda, como si el mundo entero estuviera respirando conmigo. Me levanté despacio y miré por la ventana. Afuera, los primeros pájaros cantaban y el cielo, teñido de rosa, anunciaba el día. En el reflejo del cristal vi mi rostro. Era el mío, pero distinto. No buscaba nada, no temía nada, solo estaba viva. Y entonces lo entendí. No había regresado de un sueño. El viaje había sido real, no porque el tren existiera, sino porque cada parada había dejado una huella en mi alma. Había viajado por dentro, cruzando mi propia historia hasta llegar al punto más silencioso y más verdadero de mí. Sonreí. No necesitaba más respuestas, solo la certeza de estar aquí, presente, completa. El sonido lejano del tren se desvaneció por completo. Había llegado. El amanecer entraba por la ventana como una caricia. La luz, suave y dorada, se deslizaba por las paredes, tocaba los muebles, iluminaba el polvo suspendido en el aire, ese polvo que parecía brillar como un millar de pequeñas estrellas. Clara estaba despierta, pero no con el sobresalto de quien regresa de un sueño, sino con la serenidad de quien finalmente ha descansado. El silencio de la casa no era vacío, era un silencio lleno de vida, con el canto lejano de los pájaros, el murmullo del viento que rozaba las cortinas y el leve crujir de la madera bajo sus pies descalzos. Caminó hasta la cocina sin prisa. El suelo estaba frío, pero agradable. Preparó una taza de té y mientras el agua hervía, observó cómo el vapor subía lentamente, danzando, recordándole la neblina que había acompañado su viaje. Todo parecía igual y sin embargo todo era distinto. Las cosas más simples, el sonido del reloj, el olor del pan tostado, la luz temblando sobre la mesa, tenían una belleza que antes no había sabido ver. El mundo no había cambiado, pero sus ojos sí. Se sentó junto a la ventana y observó la calle. Un niño cruzaba con una mochila, una mujer barría la acera, un perro corría detrás de una pelota. Escenas comunes, pequeñas, pero ahora sentía que formaban parte de algo más grande, como si cada gesto cotidiano fuera una pieza perfecta del enorme engranaje del vivir. Clara apoyó la frente contra el cristal y dejó que el sol le calentara la piel. No pensaba en nada y sin embargo lo comprendía todo. El viaje en aquel tren no había sido un sueño ni una fantasía. Había sido un recorrido por su propia alma, un descenso y un regreso, una reconciliación con el tiempo. Recordó la última estación, la figura que era ella misma, la voz que le había dicho, «Ya no necesitas buscarte». Aquellas palabras seguían vibrando dentro de ella como una melodía. Entendió que la búsqueda había terminado, pero no la vida. La vida continuaba, fresca, inmensa, llena de caminos por recorrer, pero sin prisa, sin miedo. Tomó un sorbo de té. El sabor era simple, tibio, reconfortante, y pensó que así debía sentirse la paz, sin euforia, sin sobresaltos, solo una presencia constante, tranquila, como el latido de un corazón que finalmente se acompasa con el mundo. El reloj marcó las 8 y un rayo de sol atravesó la ventana, iluminando su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Por un momento sintió que todo su viaje se resumía en ese instante. La infancia, el amor, la pérdida, la soledad, el perdón, el reencuentro. Todo había sido necesario para llegar aquí, a esta calma sin nombre, a este silencio que no duele. Abrió los ojos y sonrió.
No necesitaba más estaciones, porque había comprendido que el tren nunca se había movido. Era ella la que había viajado a través de sí misma, atravesando capas de recuerdos, emociones y sueños hasta despertar en el lugar donde siempre estuvo, su propia vida. El té se enfriaba lentamente. Afuera, la ciudad comenzaba su día y Clara sintió que, por primera vez, no observaba el mundo desde la distancia. Lo sentía latir con ella. La luz del sol inundó la habitación y con ella una certeza suave y definitiva. El viaje había terminado, pero la vida, es así, acababa de comenzar. La mañana se abría completamente, con un cielo claro y un aire limpio que parecía recién nacido. Clara se vistió con calma, eligiendo una blusa blanca y una falda ligera, no porque quisiera parecer distinta, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería sentirse parte del día. Se miró en el espejo antes de salir. Su rostro era el mismo, pero en sus ojos brillaba una luz nueva, una claridad tranquila que no necesitaba explicación. Abrió la puerta de su casa y un soplo de aire fresco le acarició la cara. La ciudad la recibió con el rumor amable de las calles, pasos, conversaciones, el sonido distante de una bicicleta, el olor del pan recién hecho en la panadería de la esquina. Cada detalle era tan real, tan vivo, que le pareció escuchar la respiración del mundo. Caminó despacio, sin rumbo, disfrutando del peso ligero de sus pasos. Las fachadas de los edificios tenían el color suave del sol de la mañana. En un balcón, una mujer regaba las flores. En una ventana, un anciano saludaba a un niño que corría hacia la escuela. Todo era simple, pero cada gesto le hablaba de una armonía que antes no había sabido ver. Entró en un pequeño café, uno de esos que conocía desde hacía años, pero en los que nunca se había detenido de verdad. El camarero la reconoció y le sonrió con amabilidad. Ella respondió la sonrisa con una sinceridad nueva. Pidió un café con leche y un trozo de pan dulce y se sentó junto a la ventana. Mientras esperaba, observó cómo la luz jugaba sobre las tazas y los rostros de los demás clientes. Nadie parecía darse cuenta, pero la vida, pensó, estaba hecha de esos pequeños momentos invisibles. Cuando el camarero le trajo el café, el aroma la envolvió. Dio el primer sorbo lentamente. No había prisa, no había pensamientos que la persiguieran, solo ese instante, pleno y suficiente. Miró por la ventana. Una pareja joven discutía suavemente y luego se reía. Un perro movía la cola mientras un hombre mayor lo acariciaba con paciencia. Todo respiraba con una cadencia perfecta, como si el mundo entero estuviera, por fin, en su lugar. Clara se dio cuenta de que no necesitaba hacer nada extraordinario para sentirse viva. Bastaba con estar, con mirar, con escuchar. La plenitud no venía de los grandes acontecimientos, sino del acto simple de habitar el momento. Después de pagar, salió del café y siguió caminando. Pasó por un parque donde los árboles brillaban con el rocío y los niños jugaban bajo la luz temprana. Se sentó en un banco y levantó la vista. El cielo era inmenso y azul, y una bandada de aves lo cruzaba con un orden misterioso y perfecto. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía la vida fluyendo dentro de ella y a su alrededor. Todo lo que había vivido, cada miedo, cada pérdida, cada amor, se unía ahora en una sola sensación: gratitud. No por lo que había ganado, ni por lo que había perdido, sino por haber tenido la oportunidad de sentirlo todo. El viento movió su cabello. En algún lugar, una campana sonó anunciando la hora. Clara sonrió. No necesitaba saber qué hora era. El tiempo había dejado de ser una frontera. Solo existía ese instante, amplio, luminoso, eterno. Se levantó del banco y caminó hacia el centro del parque.
El sol tocaba su rostro y por primera vez sintió que no tenía que llegar a ningún sitio. Estar allí era suficiente. Esa mañana, Clara no huía de nada, no buscaba respuestas, no esperaba milagros, simplemente vivía. Y en esa sencillez encontró la libertad que durante tantos años creyó perdida. Cuando el reloj marcó el mediodía, levantó la vista hacia el cielo y, sin saber por qué, murmuró una palabra: gracias. El mundo siguió girando, tranquilo, y ella caminó hacia adelante, ligera, como si todo lo invisible la sostuviera. El día había pasado lento, lleno de luz y de pequeños gestos que Clara guardaba como tesoros. Caminó por calles que creía conocer y, sin embargo, le parecían nuevas. Respiró el aire con la gratitud de quien lo hace por primera vez. Cuando el sol comenzó a descender detrás de los tejados, la ciudad se cubrió de un resplandor dorado y suave. Era una tarde tranquila, de esas en las que el mundo parece detenerse solo para escuchar su propio silencio. Regresó a casa sin prisa. El aire olía a pan tostado, a hojas secas, a vida sencilla. Abrió la puerta y fue recibida por ese silencio familiar que ya no era vacío, sino hogar. Se quitó los zapatos, encendió una pequeña lámpara y dejó la ventana abierta para que entrara la brisa. La habitación se llenó del canto de los grillos, del murmullo lejano de la calle, de la respiración lenta de la noche que se acercaba. Preparó una infusión de manzanilla y se sentó junto a la mesa. La taza humeaba entre sus manos. En la penumbra, la luz del atardecer jugaba en los bordes de los objetos, tiñendo de dorado el libro abierto, el cuaderno que seguía allí, el mismo con el que había emprendido el viaje. Lo abrió sin intención de escribir, solo para mirar las páginas en blanco. Por primera vez no sintió urgencia de llenarlas. Había comprendido que algunas cosas pueden quedarse en silencio y que el silencio también cuenta una historia. Cuando la oscuridad cayó completamente, se levantó y fue hasta la ventana. La ciudad dormía lentamente. Las luces se encendían una a una como estrellas terrestres. Un niño reía en la distancia. Un perro ladró y todo volvió a quedar quieto. Miró hacia el cielo y pensó en el tren, en el viaje, en las estaciones. No con nostalgia, sino con una ternura profunda. Escuchó dentro de sí un sonido leve, como un eco, el murmullo de las ruedas sobre los rieles, aquel ritmo hipnótico que tantas noches la había acompañado, pero ya no sonaba como un llamado o como un enigma. Era un arrullo, una melodía que mecía su respiración y la del mundo. Fue hasta su cama, se recostó bajo la luz tibia de la lámpara y cerró los ojos. Sentía el cuerpo ligero, el alma en calma. En la distancia, el eco del tren continuaba, suave, constante, como el pulso del tiempo que ya no duele. Antes de dormirse, murmuró en voz baja: «Gracias por llevarme a mí misma». Y el silencio respondió con un suspiro. La noche la envolvió como una manta y el sueño la encontró sin resistencia, sereno, limpio, infinito. El tren se alejó poco a poco en la distancia, perdiéndose entre las estrellas, mientras en la tierra Clara dormía por primera vez sin miedo, en paz con todo lo que fue, con todo lo que es y con todo lo que aún será. El viaje había terminado, pero su vida, luminosa y nueva, apenas comenzaba. Si esta historia te ha acompañado esta noche, si sentiste la calma del viaje de Clara y algo dentro de ti también encontró descanso, te invito a dejar un me gusta, a escribir un comentario sobre lo que más te tocó y a suscribirte para seguir viajando conmigo por nuevas historias que te lleven poco a poco hacia tus propios sueños.